se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Ándale, aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Querido Padre, está en el lugar santísimo del santuario celestial, en estas horas, en estos momentos, en esta noche ya. Le damos gracias porque podemos reunirnos, amado Dios, hablar de los eventos finales que estamos analizando, viendo cómo ya este mundo va al cumplimiento de las profecías que ha hablado la palabra de Dios. Así que en estos momentos, amado Dios, pedimos su Espíritu que nos guíe en este estudio que vamos a tener. Amado Dios, pedimos que sea usted nuestro guía, nos dirija en estos momentos, sea el invitado principal para poder entender este mensaje que es muy importante para nuestras vidas, para preparar nuestro cuerpo, para que la lluvia y el poder de su Espíritu sea derramado en nuestro templo, podamos limpiar nuestro templo, tenerlo listo para cuando sea derramado su Espíritu. Ayúdenos, Padre. Así que en estos momentos, en estas horas, pedimos su Espíritu para que nos guíe, porque lo pedimos todo no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Amén, amén. Amén, bien, bien. Vamos a, bueno, este tema, un tema que comenzamos, que como decía ahí, ¿recuerdan el título del tema? Decía ahí el título. La alimentación, ¿no es cierto? La alimentación original y su restauración en el tiempo del fin. Esa alimentación que el Señor nos dio originar en el Génesis debe ser restaurada en nuestro tiempo que estamos viviendo, en este tiempo final, que es muy importante tener una alimentación, porque esa alimentación va a servir para que nosotros recibamos el poder del Espíritu Santo, recibamos su Espíritu, el Espíritu de Cristo, pueda morar en nosotros para poder proclamar el mensaje final para este tiempo. El Señor nos manda volver a la dieta del Génesis, volver allá. Y recordemos que ahí el Señor nos dice, ahí en Isaías 46, si buscamos Isaías 46 ahí, es muy importante este texto. Isaías 46, versículos 9 y 10, nos dice el Señor: Isaías 46 dice: acordaos de las cosas pasadas, acuérdense, no se olviden, desde el tiempo antiguo, que yo soy Dios y no hay otro Dios,
y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir, lo futuro, anuncio lo que va a venir al futuro, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo, el testigo fiel, el consejo permanecerá, dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor en estos textos nos dice que debemos recordar, acuérdense de las cosas pasadas, ya se dio la verdad, desde el principio se dieron. ¿Se fija? Y esto es importante, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Se fijan? El Señor nos dio en el Génesis, nos dio 3 pilares, ahí hay 3 pilares importantísimos. Y esos 3 pilares, Satanás ha venido derribándolos, cada uno de ellos quiere su destrucción total de esos pilares. El primer pilar es la alimentación, la dieta alimenticia. Ahí está en Génesis. Segundo pilar, el sábado. Génesis 2. Y el tercer pilar, el matrimonio. Varón y hembra los creó. 3 pilares en el Génesis, en el principio, que Satanás ha venido a destruirlo y tenemos que restaurar, acordados de las cosas antiguas. Vamos a otro texto, hermanos queridos, Isaías 58, 12 dice, los tuyos edificarán las ruinas. ¿Se fija? Las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación, los cimientos, los pilares, hermanos queridos, las bases de la verdad están ahí en el principio. ¿Y qué debemos hacer? Dice, de generación, levantarás, tenemos que levantar esos pilares, levantarás y serás llamado, si los levantamos, reparador de portillos. Vamos a reparar, tenemos llamado reparador de portillos, restauradores de calzadas para habitar, restauradores de la verdad, de esos pilares que Satanás ha venido echando por tierra. Miren qué maravilloso. Vamos a Jeremías, capítulo 6. Esto es maravilloso. Dice así dijo Jehová, paraos en los caminos, paraos. Número 1, paraos, párense y miren. Allá antiguamente, en el principio, mirad y preguntad por las sendas antiguas. Tenemos que preguntar cómo se dio la verdad en el principio. Allá tenemos que ir al Génesis. Por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y andad por él. Si encontramos las verdades que fueron dadas desde el Génesis en adelante, ahí están las verdades que fueron dadas, hermanos queridos. Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeron, no andaremos. Esos que dijeron, no andaremos, esos es el otro grupo que no quiere obedecer la verdad, no quiere caminar por las sendas y las generaciones donde fue dada la verdad. ¿Se fija? Esos que no quieren son esos que desobedecen a Dios y no buscan la verdad. Oh, hermanos, qué interesante. Dios nos aconseja y ahí vamos a ir allá a este pilar. Y el primer pilar, la dieta alimenticia, está en Génesis capítulo 1. Ese es el primer pilar que debemos restaurar ahora. En Génesis capítulo 1, versículo 11 al 13 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que da fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así.
Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Mire qué interesante. Ahora, versículo 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado. ¿A quién? Le dice a nuestros primeros padres. Yo les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y todo esto fue bueno en gran manera. Ahí tenemos la primera dieta, el primer pilar que Dios le da a nuestros primeros padres. Hay una dieta excelente, nutritiva. Esa dieta iba a favorecer al hombre para tener una claridad mental, tener un agudimiento muy despierto en todo lo que demandara las cosas espirituales, hermanos queridos, esa alimentación. Eso es muy importante, esta alimentación que Dios dio. Y si Él lo da, si Él dijo, todo era bueno en gran manera, ¿quién somos nosotros para decir no? ¿Se fija? Si Él es nuestro creador, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y esa dieta iba a ser lo mejor que iban a tener nuestros primeros padres. Pero ¿qué pasó con la dieta? ¿Qué pasó hoy en día? Que la gran mayoría se ha vuelto carnívoro. Vamos a ver lo que pasó. La desobediencia del hombre, y aquí también vino por el apetito. Nuestros primeros padres cayeron por medio del apetito. En el capítulo 3 de Génesis dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí está el comáis, no comáis, comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella sabía, ¿ve? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Ella está repitiendo las palabras que Dios le había dicho a ella y ella se lo está repitiendo a la serpiente. Miren, dijo Dios, no comeréis ni de él ni le tocaréis para que no muráis. Con solo dialogar, la mujer con la serpiente fue entrampada ahí. Aquí tenemos una trampa de Satanás. Aquí, si el mundo hoy día está entrampado, nuestros primeros padres fueron los primeros en ser engañados y estrampados, caer en las seducciones del enemigo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí está la mentira, está el engaño, hermanos queridos. Por eso hoy en día el mundo es estrampado por las ideas que realiza el enemigo, sus métodos y sus propósitos para engañar y estrampar a la humanidad. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos del árbol, codiciable, ¿ve? Codiciable. Ella codició del fruto para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál fue la causa? Codiciar ahí. Y vino todo por el comer ahí. Donde el enemigo ataca a los seres humanos es por la comida. ¿Se fija? Qué interesante, hermanos queridos. Y envolvió a Eva ahí. Al parecer, la tentación fue tan sencilla, pero abarcó un quiebre total, hermanos queridos. Trajo miles de consecuencias. Y esas consecuencias, hermanos queridos, esas consecuencias cayeron en tres
aspectos muy interesantes. La primera consecuencia la encontramos ahí, hermanos queridos. La primera consecuencia fue la primera consecuencia o la primera maldición se pronunció sobre la posteridad de Adán y sobre la tierra a causa de la desobediencia, a causa de codiciar, hermanos queridos. La segunda maldición vino sobre la tierra después que Caín mató a su hermano Abel. Ahí vino la primera muerte, hermanos queridos. Y cuando murió el primer ser humano ahí, el hombre empezó a matar a los animales ahí. Y en gran medida después a comérselos. Satanás llevó a la especie humana al consumo de carne, a gratificar el apetito. La tercera maldición más terrible vino sobre la tierra con el diluvio, hermanos queridos. Fue la consecuencia de la depravación de aquellos antidiluvianos en los días de Noé, donde ellos se gozaban matando animales y los comían, hermanos queridos. ¿Y qué pasó con sus mentes ahí? Gozaban matando a los animales y el consumo de la carne como alimento los volvió aún más crueles. Los volvió crueles con el prójimo, con los animales, los volvió crueles y sedientos de sangre, hasta llegar a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia, sin afecto natural, hermanos queridos, indiferencia totalmente. Esas cualidades son las que hoy día está viviendo los seres humanos, hermanos queridos. Todo eso atrajo la pérdida espiritual ahí, hermanos queridos. Y eso trajo que los descendientes ahí, de esa generación de los antediluvianos en los días de Noé, esa generación de continuo, su pensamiento era lo malo, porque sus mentes se entenebrecieron. Miren qué interesante lo que dice. Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que había establecido para la raza humana. Debían consumir el alimento que Dios había establecido en el Edén. Era continuo a su plan, era contrario a su plan que se quitara la vida a ningún ser viviente. Era contrario a su plan que se quitara la vida a ningún ser viviente. No era el plan de Dios que se matara a los seres vivientes que el Señor había creado. No era su plan. Eso vino por el pecado, por la desobediencia, por la codicia. No había de haber muerte en el Edén. Se diga, el fruto de los árboles del huerto constituía el alimento exigido por las necesidades del hombre. ¿Se fijan? El alimento exigido. Grano, fruta y verdura, hermanos queridos. La gente que vivió antes del diluvio comía alimentos de origen animal antes del diluvio, Génesis 6, y gratificaba su apetito hasta que se colmó la copa de la iniquidad, hermanos queridos, hasta que se colmó la copa de la iniquidad de esa generación, de los antidiluvianos, y Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante el diluvio. Entonces descansó sobre la tierra la tercera más terrible maldición ahí. Qué tremendo, hermanos queridos, lo que pasó ahí. Descansó ahí la tierra
de su depravación moral. Dios le dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre, le daré 120 años, la copa se rebalsó. Y se gozaban matando animales ahí, hermanos queridos, esa generación. Qué terrible fue. Y Dios en Mateo 24 dice, será como los días de Noé, comían, bebían, ahí está de nuevo la palabra, comían, bebían, ¿ve? Siempre la alimentación ahí, comían, bebían, se casaban y se dan en casamiento, ahí gratificaban la carne, el apetito, depravado ellos. ¿Se fijan? Qué interesante ahí, hermanos queridos. Los habitantes del mundo antiguo comían, bebían con intemperancia, fíjense, con intemperancia, consumían carne aunque Dios no les había dado permiso para comerla, no. Comían y bebían, igual que Mateo 24, comían y bebían y se daban en casamiento, comían y bebían con exceso y sus apetitos depravados eran ilimitados, se entregaron a una idolatría abominable, se tornaron violentos, agresivos, feroces y tan corrompidos que Dios no pudo soportarlos durante más tiempo. Su copa estaba rebosando de iniquidad, de modo que Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante un diluvio. A medida que los hombres se multiplicaban después del diluvio, se olvidaron de Dios y se corrompieron delante de él. Toda forma de intemperancia aumentó en gran medida. Fíjense ahora, dice la Biblia acá, dice que después del diluvio, ¿qué pasó después del diluvio? Fíjense, cuando vamos a Génesis capítulo 7, ahí, dice ahí, y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. Esta es la generación de los antidiluvianos. De todo animal limpio, ahí el Señor separa animales limpios. Fíjense, de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y hembra y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja o macho y su hembra. Aquí el Señor separa. Después dice el versículo 8, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Todo esto iba a ser para mantenimiento, para cuando la tierra no tendría vegetación, donde Noé podía comer, y ahí le dio permiso mientras las aguas estaban sobre la tierra, tenía para comer esos animales limpios que Dios había separado de los animales inmundos, a los cuales Noé le iban a servir de mantenimiento. Miren lo que dice acá en Génesis 9. Pacto Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, les dijo, fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne, aquí vienen las restricciones a Noé, pero carne con su vida, que su sangre no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de manos de todo animal, la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, y de mano demandaré de la vida del hombre. ¿Se fijan? Dios pone las restricciones aquí cuando ya Noé bajan las aguas, volvería la vegetación nuevamente y sería poblada nuevamente la tierra. Ellos como pueblo tendrían la restricción de la carne, hermanos queridos, con su vida y su sangre no comeréis. ¿Se fijan?
Y ellos volverían, ahí dice, ahí a las legumbres, hermanos queridos, a las plantas verdes que os he dado, como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Le está diciendo que vuelvan a la dieta del Génesis, a la dieta que desecharon los antidiluvianos. Noé y su generación tenían que volver a las legumbres, a las plantas verdes y a toda la alimentación que le había dado ahí, hermanos queridos, al principio. Pero las restricciones eran que no comieran carne con su sangre, no comeréis, hermanos queridos, porque dice, demandaré la vida ahí, ni de animal, de todo animal la demandaré, y de mano del hombre y de mano de varón, de su hermano demandaré la vida del hombre. Se dijo, no debían matar animales. Qué interesante ahí. Por eso dice aquí la cita, hermanos queridos, esto es muy importante, escuchen, ahí dice la cita, ahí, pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y longevidad. A esa parte, primero voy a leer, dice, se olvidaron de Dios, fíjense, se olvidaron de Dios y se corrompieron nuevamente como los antidiluvianos, ¿ve? Toda forma de intemperancia aumentó en gran medida después del diluvio, después que se pobló la tierra en esas tres posteridades, en esos tres hijos, Sem, Jafé y Cam. Cam abarcó toda la parte de occidente de Asia Oriental. Sem abarcó toda la parte del Medio Oriente, hermanos queridos, toda esa parte del Medio Oriente donde están los musulmanes, Jerusalén y todo eso. Y Jafé es toda la parte de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, en la cual estamos nosotros, Sudamérica, hermanos queridos. Las tres posteridades de los hijos de Noé se repartió la tierra, hermanos, se pobló la tierra, eso es interesante. Después del diluvio la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Se fijan, después del diluvio, que pasó el diluvio, Noé pobla la tierra y la gente siguió comiendo carne, hermanos queridos, el alimento depravado. Se olvidaron de Dios y nuevamente se corrompieron. Después del diluvio la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido nuevamente. Se corrompieron en los días de los antidiluvianos, hermanos queridos, y se volvieron a corromper después del diluvio, hermanos queridos, en las tres posteridades de los hijos de Noé. Y que él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo, el hombre, en forma orgullosa contra su creador, contra el Dios creador, en su desobediencia, hermanos queridos, en su rebelión, y a seguir los dictámenes de su propio corazón. Eso es lo que está pasando hoy día. La gente está siguiendo sus propios dictámenes de su corazón, haciendo desarreglo, hermanos queridos, desobedeciendo a las leyes de la salud, y por esas consecuencias reciben las enfermedades que hoy día abaten al hombre, al ser humano. Ahí, hermanos queridos. Por eso dice ahí, y permitió que la raza longeva, aquí, esto interesante, Dios permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal. Aquí está el primer permiso, para abreviar su existencia pecaminosa. Pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. Empezaron a crecer en tamaño y en longevidad. Si el hombre medía 6 metros, Adán, Eva medía 5 metros, ahora empezaron a decrecer en tamaño y en longevidad, hermanos queridos. Es por eso que nuestra estructura ósea que tenemos hoy día está degradada por eso, hermanos queridos. Ya nacemos degradados, hermanos queridos. Es por esa desobediencia, hermanos queridos. El pecado atrajo todo eso. Dios abrevió
hermano, tuvo que abreviar el régimen alimenticio, evitar nuevamente una destrucción total nuevamente del diluvio o una destrucción moral total. Les permitió a la raza longeva que comieran alimentos de origen animal. Por eso les da Levítico 11. En Levítico 11, ahí están los animales limpios que tenían que comer y los animales impíos, animales que no debían comer, sucios, hermanos queridos. Ahí hay una lista que el Señor le da después del diluvio a las generaciones, en Levítico 11, ahí, hermanos queridos. Y eso fue por un tiempo que el Señor les dio. Pero miren qué interesante ahora. Después del diluvio, después que la tierra se empezó a poblar, los hombres aumentaron ahí su alimento depravado, hermanos queridos. Ahí todavía el pueblo de Israel no estaba elegido, todavía no estaba en Egipto, ya el hombre, la raza de ese tiempo, los habitantes de Canaán, los habitantes de esa generación del mundo, gratificaban mayormente, se habían corrompido con los alimentos inmundos, hermanos queridos. Pero Dios tenía un pueblo ahí, hermanos queridos, recordemos que Jacob, ahí vamos a interesante esto, hermanos queridos. Jacob vivía, ¿no es cierto?, en el desierto y en la tierra de Canaán. Jacob estuvo un tiempo ahí y ahí donde nace José, y Dios lleva a José, permite en su plan que José fuera vendido y fuera a dar a Egipto allá, ser vendido allá, hermanos queridos. Y allá José, íntegro, glorificó a Dios en ese imperio, hermanos queridos. Mire qué interesante ahí. Y posteriormente vinieron los hermanos de José a Egipto, y sabemos la historia. Vean el tema 1, tema 2 de José, esos 6 partes, vean, hasta todo ahí ese mensaje interesante. Después vino la familia de Jacob, todos a habitar a Egipto, ahí, hermanos queridos. Dios les dio la tierra de José, donde ellos se instalaron ahí, ¿no es cierto?, para que fuera un pueblo peculiar, diferente, apartado de la idolatría de Egipto. Ellos vivieron en la tierra de José y el faraón les permitió, separado de todos los que vivían en el imperio de Egipto, ahí en la ciudad, hermanos queridos, donde estaba la idolatría y todo eso. José no permitió que su descendencia viviera dentro de las ciudades, sino que viviera en la tierra de José, que era una tierra fértil, hermanos queridos, donde el pueblo aún podían ellos crecer y podían aumentar como pueblo. Y cuando el pueblo aumentó, creció, se pobló, hermanos queridos, vino un faraón que no conocía la obra de José. Y José, antes de morir, les dice a sus hermanos que Dios los iba a visitar, iba a mandar un libertador a sacarlos de Egipto cuando fueran esclavizados ahí. Y ellos fueron esclavizados y vino ese faraón y los esclavizó a todos y no quería dejarlos salir y los mantuvo con presión, les quitó el sábado y los fomentó y los llenó de una mala alimentación ahí. Pero Dios tenía un propósito en su plan, sacar a ese pueblo de ahí. Pero ese pueblo tenía que ser educado, llevarlo al desierto, y allá los llevó al desierto para limpiarlos, reformarlos, como hoy en día el Señor nos está sacando para ser reformados, limpiarnos, tener un templo limpio para que sea lleno del Espíritu de Dios. Y Dios tenía un propósito para ese pueblo peculiar. Quería que ese pueblo sea un pueblo peculiar, diferente, separado, para así dar las buenas nuevas a todas esas naciones del Dios verdadero. Ese era el propósito que tenía el Señor. Por eso dice Deuteronomio
capítulo 4, versículo 20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno del hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad. Eso quería el Señor, que fuera un pueblo de su heredad. Así también el Señor quiere a un pueblo de su heredad hoy en día, porque la historia se repite, hermanos queridos, para nosotros. Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Se fijan? Ellos no cumplieron como pueblo, hermanos queridos, pero Dios tiene en esta generación a un pueblo que sí va a cumplir. Ellos no cumplieron, ellos murmuraron, se quejaron, rechazaron el pan, el maná que descendía, que los limpiaría, los educaría, rechazaron las verdades, pero como no cumplieron ellos el Israel antiguo, ahora el Israel espiritual cumplirá estos propósitos que Dios tiene. Ahora es para nosotros, el Señor quiere que seamos un pueblo santo. Él nos ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios escogido, único de entre todos los pueblos. Deuteronomio 26, 18, 19, Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusividad, posesión, a fin de exaltarte sobre todas las naciones. Ese era el pueblo peculiar. Ellos rechazaron, fueron rechazados como nación, no cumplieron, hermanos queridos. Nosotros cumpliremos esa demanda que el Señor nos hace ahora como pueblo. Claro, los 144,000 dice que son sin mancha, sin contaminación, no se contaminaron con las mujeres, con las iglesias paganas de este tiempo, con Babilonia, no se contaminaron. Ese es un pueblo peculiar, ese es un pueblo diferente que el Señor hoy día está sellando y quiere que ese pueblo se eduque en la alimentación que el Señor nos ha dado. El fracaso y la pérdida espiritual de Israel, hermanos queridos. El régimen señalado al hombre al principio no incluía ningún alimento de origen animal hasta después del diluvio, cuando toda vegetación desapareció de la tierra. No recibió el hombre permiso para comer carne. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio en la elección que hizo para Israel. Enseñó la misma lección, sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo. Sacó a Noé en el arca, hermanos queridos, se fija, los sacó de esa generación de lo antidiluviano, porque todo pensamiento era al mal y se gozaban matando animales, esa generación, y quedaron y perdieron y fracasaron esa generación de lo antidiluviano, la pérdida espiritual. El Israel también, Dios los sacó y también fracasaron, hermanos queridos, y tuvieron la pérdida espiritual de Israel. Ahora nosotros, como la historia se repite, fracasaremos también. Depende de cada uno de nosotros, hermanos queridos. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio en la elección que hizo para Israel. Enseñó la misma lección, sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo. Por medio de ellos deseaba bendecir y enseñar al mundo. Por medio de ello deseaba el Señor bendecir y enseñar al mundo. Por medio de ello y por medio de nosotros, los 144,000 que van a enseñar, hermanos queridos, van a enseñar al mundo, hermanos queridos, van a educar al mundo. ¿Seremos parte de esos 144,000? Le suministró el alimento más adecuado para este propósito. ¿Cuál era? No la carne. ¿Cuál es el alimento más adecuado? No la carne, sino el maná. Ahí tenemos el maná,
el pan del cielo, pero a causa de su descontento y de sus murmuraciones acerca de las ollas de carne en Egipto, le fue concedido alimento animal, y esto únicamente le fue concedido por poco tiempo. Escúchenlo bien, por poco tiempo. Su consumo trajo, ahí están las consecuencias, enfermedades y muerte para miles. Y hoy día, enfermedades hoy día y muerte para miles hoy día. Por eso están los hospitales, por eso están los consultorios, por eso están, hermanos queridos, las farmacias. Hoy día así vive el hombre, porque le ha entregado su cuerpo, esta generación, a los médicos de este tiempo y experimentan con los seres humanos. Y eso es por causa de la desobediencia, de haber dejado la alimentación que el Señor nos ha dado en el Génesis. Ahí dice, sin embargo, nunca aceptaron de buen grado la restricción, ¿ve? Sin embargo, nunca, hermanos queridos, aceptaron de buen grado la restricción de tener que alimentarse sin carne. Esto siguió siendo causa de descontento y murmuración, número 1, en público, número 2, en privado, de modo que nunca revistió carácter permanente. Fíjense, ese fue el fracaso. Nunca revistió carácter permanente. Nunca se mantuvieron firmes en la dieta original. Nunca fue permanente. Qué tremendo, hermanos queridos. Al establecerse en Canaán, en la tierra de Canaán, se permitió a los israelitas que consumieran alimentos de origen animal. Ahí está la dieta que les da, hermanos queridos, en Levítico 11. Podemos leer algunos textos ahí. ¿Ve? Ahí se les permitió. Fíjense, si vamos a Levítico 11, fíjense, vamos a leer ahí, hermanos queridos, eso fue dado ahí, hermanos queridos, se les permitió al establecerse en la tierra de Canaán. En Levítico 11, ahí está, hermanos queridos, ahí. Jehová envió en Levítico 11, me pasé, aquí está. Animales limpios y inmundos, ahí está. También aparece en Deuteronomio 14, versículo 3 al 21. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y decirle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, los tendréis por inmundo. También el conejo, ¿eh? O sea, ¿cuánta gente va a cazar conejo y liebre? Porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, ¿ve? Porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos, los tendréis por inmundo. Ahora dice el versículo 9, estos comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aleta y escama en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aleta ni escama en el mar, en los ríos, así que todo lo que se mueve como toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación, y ahí entran los mariscos. Todo marisco que no tiene ala ni escama, todo eso es el basurero del mar. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aleta y escamas en las aguas lo tendréis
en abominación. Ahora habla de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán y serán abominaciones. El aguila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz. Hoy día la gente se come los avestruz, la lechuza, la gaviota. Si vemos en Occidente, Oriente, donde están los chinos, donde está Vietnam, toda esa gente de ahí, se comen las culebras, las baratas. Hoy día el nuevo orden mundial va a traer las hormigas, los gusanos, las baratas. Fíjense a lo que está llegando, y todo eso es abominación, hermanos queridos, pero el hombre a lo que está llegando a comer todo, y lo que Dios no ha permitido, el hombre hoy día lo está comiendo. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Las baratas se comen hoy día, las hormigas. Pero estos comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos. La langosta, según su especie, el langostín, según su especie, el árbol, según su especie, etc. ¿Se fija? Pero toda esta dieta, hermanos queridos, esta dieta fue dado por un tiempo nomás, pero fue dado bajo prudentes restricciones encaminada, aquí está, a mitigar los malos resultados, ¿ves? A mitigar los malos resultados que se originaron, hermanos queridos, en los días de Noé, y los malos resultados que se originaron después del diluvio. El uso de la carne de cerdo quedaba prohibido, como también el de los otros animales y de ciertas aves y de ciertos peces declarados inmundos. De los animales declarados comestibles, la grasa y la sangre quedaban absolutamente proscritas, hermanos queridos. La grasa y la sangre. Vamos ahí a Levítico 7. Eso está escrito, hermanos queridos. Levítico 7 habla de la grasa y la sangre. Y hoy día la gente que come cordero se toma hasta la sangre. Le llaman el ñache, que se toman la sangre, hermanos queridos, es increíble. O hacen prieta, los supermercados venden prieta ahí apanada, llena de sangre, hermanos queridos. El Levítico 7 dice, habla a los hijos de Israel diciéndole, versículo 23, ninguna grosura, grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fiera se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Además, ninguna sangre comeréis, ¿ve? Ahí está ahora, en ningún lugar en donde habite de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. ¿Se fijan? Ahí está, quedaban estrictamente prohibidos. Esas eran las restricciones que tenían que llevarse, hermanos queridos, perpetuamente. Bajo prudentes restricciones. Solo podían consumirse las reses sanas. Ningún animal desgarrado, mortecino, que no hubiese sido cuidadosamente desangrado, podía servir de alimento. ¿Ve? El animal tenía que ser desangrado, hermanos queridos. Se colgaba, se le quitaba el pelaje, todo, y también el intestino. Acuérdense que los animales que se sacrificaban, muchos se sacrificaban para el sistema del santuario, que representaba ese animal al corderito, que viene desde el Génesis, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Después se instaló el sistema de sacrificio y ofrenda, cuando Dios vistió a nuestros primeros padres con túnicas de pieles, y ahí morían ahí los corderitos, esos animales que representaban al Hijo de Dios, al Mesías, que vendría a morir por la raza humana. Ahí empezó el sistema de sacrificio y ofrenda
hermanos queridos. Y esos dos animales les fue quitada la piel y Adán y Eva se vistieron con esas túnicas de pieles que representa y simboliza la justicia de Cristo en nosotros, la esperanza de vida, y en Adán, hermanos queridos. Y después Abraham y todos los patriarcas, el remanente, fue llevando el sistema de sacrificio, y ellos cuando mataban un animal tenían que dejarlo desangrar. La sangre tenía que salir toda del animal y el intestino sacar su estómago todo para poderlo en el sistema de sacrificio, y así ellos lo comían, hermanos queridos, hasta que se cumpliera el sacrificio de Cristo. Por eso dice que solo podían consumirse la res sana, ningún animal desgarrado, mortecino o que no hubiera sido cuidadosamente desangrado podía servir de alimento. ¿Se fijan? Ahí tenemos, hermanos queridos, por haberse apartado del plan señalado por Dios en el plan de la alimentación, los israelitas sufrieron graves perjuicios, desearon comer carne y cosecharon los resultados. No alcanzaron el ideal de carácter de Dios. ¿Ven? No lo alcanzaron. ¿Se fijan que ellos no lo alcanzaron? El ideal de Dios que les señalara, ni cumplieron los designios divinos. No los cumplieron, hermanos, por sus murmuraciones, por sus quejas. Y el Señor les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza a sus almas. Dice el Salmo 106, 13 al 15, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, tentaron a Dios en la soledad y les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Preferían lo terrenal a lo espiritual y no alcanzaron la sagrada preeminencia a la cual Dios se había propuesto que llegasen a ser. ¿Se fija? No apreciaron, hermanos queridos, prefirieron lo terrenal antes que lo espiritual y no alcanzaron la sagrada preeminencia de ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. No alcanzaron a hacerlo, hermanos queridos. Y la promesa que les fue dada a ellos está para nosotros ahora, que nosotros somos injertados en las promesas del pueblo de Israel, hermanos queridos. Somos gentiles que estamos insertados en el tronco y recibimos todas las promesas. Ahora nosotros como pueblo estaremos dispuestos a ser ese pueblo espiritual, hermanos queridos. El régimen sin carne ha de modificar el temperamento. El Señor les dijo claramente a su pueblo que recibirían todo tipo de bendición si guardaba sus mandamientos y eran un pueblo peculiar. Amonestó a sus hijos por medio de Moisés en el desierto, especificando que la salud sería la recompensa de la obediencia. El estado de la mente tiene que ver mayormente con la salud del cuerpo, hermanos queridos, y en forma especial con la salud de los órganos digestivos. Los órganos digestivos, ¿dónde están? Están en el estómago, hermanos queridos. Ahí en el estómago tenemos los órganos digestivos, los riñones, el páncreas, hermanos queridos, la vesícula. Tenemos ahí el corazón, los órganos digestivos, hermanos queridos, que son hoy día fuertemente atacados por una mala alimentación. Por lo general, el Señor no proveyó para su pueblo alimento a base de carne en el desierto. No proveyó, dice, de carne en el desierto, porque sabía que el uso de ese régimen crearía enfermedades, haría vestir trapos rotos, crearía enfermedades e insubordinación, rebelión, a fin de modificar la disposición y con el propósito de poner en activo ejercicio las facultades más elevadas de la mente. Quitó de ellos la carne de los animales muertos, les dio en cambio alimento de ángeles, maná del cielo.
el maná del cielo, alimento de ángeles. ¿Ve? Ahora, fíjense lo que ocurrió ahí en Éxodo 16. Vamos a leer algunos textos importantes ahí, hermanos queridos. Dios da el maná y partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto. Ahí lo está educando, en el desierto de Sin, que estaba entre Elín y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, ¿ve? Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe. Fíjense, era una prueba para ellos. Dios nos está probando ahora, hermanos queridos, en la alimentación como pueblo, hermanos queridos, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no, si andan en mis principios o no, si andan en mi estatuto o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger. El sexto día es el día viernes. Les daba doble porción. Entonces dijeron a Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros que somos para vosotros, murmuraréis contra nosotros. Dijo también Moisés, Jehová dará en la tarde, versículo dice, ellos estaban rechazando el pan, el maná, hermanos queridos, y a la vez estaban pidiendo carne. Y ahí donde ellos empiezan a murmurar, y la historia completa está en número 11, cuando ellos empiezan a comer, a pedir carne. Dice, Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros que somos vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino son contra Jehová. Y dijo a Moisés, Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él os ha oído vuestras quejas, vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón, toda la congregación de los hijos de Israel miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblale, diciéndole, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices, ahí está codornices, número 11 en adelante, que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Miren estos sucesos, ocurren dos sucesos acá. Había un grupo que murmuraba, aquí Dios los pone a prueba, y por otro lado estaba el pueblo obediente, aquí Dios los puso a prueba. Por un lado, el Señor les envió a los que murmuraban codornices, fíjense, por el otro lado el Señor iba a descender el maná, fíjense. Ahora Dios los pone a prueba, esos dos grupos. Miren qué interesante. El número 11 dice que la mayoría del pueblo se fue a recoger codornices, hermanos queridos. Y el otro grupo recogió el maná, hermanos queridos. Los que recogieron el maná se salvaron, y los que recogieron la carne de codornices murieron, y vino una mortandad. Antes de masticar la carne, ellos fueron
exterminados, hermanos queridos, Yeah, be muertos careful, por la fam. The cops is desobediencia. giving people. Dios los puso a prueba. Hoy día el Señor está poniendo a prueba a su pueblo también. Por un lado tenemos toda la comida chatarra y por el otro lado tenemos la dieta del Génesis. ¿Se fijan? Estamos siendo probados, hermanos queridos. Por un lado, hoy día el mundo está muriendo lentamente por causa de las enfermedades y por el gran consumo de carne, hermanos queridos, y todo alimento artificial, hermanos queridos, alterado. Pero los obedientes están consumiendo el maná, que es la dieta original de todo grano, semilla y verdura. En ellos no hay enfermedades. Hay un grupo que está muriendo por las enfermedades, hay un grupo que está sobre pie sin enfermedades. Mire qué maravilloso. Y ese es el contraste que hoy día estamos viviendo. ¿Se fijan? Dios los puso a prueba ahí. Y después el versículo 23 dice ahí, el versículo 17 de Éxodo 16, 17, y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros o menos, y lo medían por gomer, y no sobró lo que había recogido mucho, ni faltó. Ese era el maná. Ahí están los obedientes. Versículo 23 les dijo, esto es lo que ha dicho, que mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocerlo, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinarlo, cocinarlo hoy. Y que lo sobrare, guardarlo para mañana. Así el maná, ellos lo podían tener. El día viernes se le daba doble porción, hermanos queridos, y se guardaba para el día sábado, para que no se agusanara. Y lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió, ¿ve? Ahí está, hermanos queridos. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaran a los límites de la tierra de Canaán. Ahí, hermanos queridos, está la historia, y está la historia de la desobediencia ahí en número 11, hermanos queridos. Y murió una gran montaña de los desobedientes. Qué tremenda historia, hermanos queridos. La historia pasada se repetirá. Ahí está. Por lo general, el Señor no proveyó para su pueblo alimento a base de carne en el desierto, porque sabía que el uso de ese régimen crearía enfermedad e insubordinación, a fin de que modificar la disposición y con el propósito de poner a activo ejercicio las facultades más elevadas de la mente, poner en ejercicio, hermanos queridos, tenemos que poner en ejercicio nuestras facultades mentales, estudiando la palabra de Dios, teniendo buena memoria, con una buena alimentación. Vamos a tener buena memoria, hermanos queridos. El Espíritu Santo nos va a hacer recordar las cosas que hemos estudiado, y en el momento las vamos a decir cuando tendremos que dar razón de nuestra fe. Eso quiere el Señor. Quitó de ellos la carne de los animales muertos y les dio en cambio alimento de ángeles, maná. En tercera de Juan, capítulo 2, el Señor nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Puedes ser prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu espíritu. Fíjense, tengas salud, número 1, y prospera tu espíritu. Si tienes una alimentación sana, la del Génesis, vas a ser prosperado espiritualmente. Tu mente se va a aclarar, las percepciones no van a estar embotadas, vas a tener claridad mental, discernimiento, agudeza mental. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Debemos glorificar a Dios con la dieta que Él nos ha dado en el Génesis. Por eso Él dice, acuérdate de las cosas pasadas, vuelve al principio. Ahí están los 3 pilares, ahí está el pilar de la alimentación, ahí está.
debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Se fijan? No debemos ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No debemos abusar de nuestro cuerpo, no debemos destruirlo con cosas que dañan los órganos digestivos, hermanos queridos. 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, todo para la gloria de Dios. Si coméis o bebéis saludablemente, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado, hermanos queridos, en nuestro templo. Cuando tenemos una buena alimentación, comimos alimentos saludables que el Señor prescribió en el Génesis, vamos a dar gloria a Dios, vamos a estar glorificando a Dios en nuestro templo, vamos a estar, hermanos queridos, reflejando el carácter de Cristo. Todo está unido. Génesis 9:4. Pero carne con su vida que su sangre no comeréis. Proverbios 23:20. No estés con los bebedores de vino. Mire, no te juntes con los bebedores de vino. Número 1, ni con los comedores de carne. No te juntes. Porque dicen, podrán y harán vestir vestidos rotos, hermanos queridos. Proverbios 23:20. No estés con los bebedores de vino, ni los comilones de carne, comedores de carne. ¿Ve? Hoy día la generación actual, hermanos queridos, está llegando a ese límite, hermanos queridos. La copa está rebosando hoy día. ¿Cuánta gente come carne, hermanos queridos? Tanto se sacia con carne. Y vemos cómo están sus mentes embotadas, hermanos queridos. Cuando usted le habla de Cristo, no disciernen. Mayormente los hermanos evangélicos a los cuales yo he conversado, uno les muestra la verdad del sábado y aún así están tan cegados, sus mentes embotadas, hermanos, nublados, no tienen discernimiento, no razonan. Es porque han tenido una mala alimentación, una terrible mala alimentación, hermanos queridos. Y ahí se ve en las tinieblas en que están la gran mayoría, hermanos queridos. Ahí dice 23:20. Proverbio lo dice ahí. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor, el que bebe, y el comilón empobrecerán, ¿ve? ¿Y cuál es su pobreza? En que van a estar enfermos constantemente, van a estar enfermos de los órganos digestivos, sino del páncreas o los riñones, el hígado. Cuando la gente come mucha grasa, el hígado grasoso le dicen, y el hígado se llena de grasa, hermanos queridos, y esas grasas pasan muchas veces al hígado, a la vesícula ahí, y se transforman en piedrecillas ahí. Y mucha gente es operada por cálculos renales o cálculo a la vesícula. Y muchas veces, mucha gente, cuando están desobedientes, cuando el hígado ya está sumamente, pasa a tener un problema hepático del páncreas y su sangre se envenena, hermanos queridos. Y mucha gente muere de pancreatitis, de los riñones o cáncer al estómago. Y es increíble, esos órganos importantes como los riñones se llenan de cálculos. El hígado grasoso se llena de tanta grasa que pasa al páncreas y se vuelve una hepatitis fulminante, hermanos queridos.
y ese estómago se vuelve un cáncer ahí en el intestino grueso y delgado, hermanos queridos, se hacen heridas cancerígenas. Y la vesícula, muchos se enferman de vesícula por mismo, porque las grasas bajan del hígado y se instalan ahí esas fiebrecillas, hermanos queridos. Qué tremendo, hermano. Eso es lo que hoy día la gran mayoría, los comedores de carne, están siendo a vestir vestidos rotos y empobrecerán, dice ahí, hermanos queridos. Y el sueño hará vestir vestidos rotos, ¿eh? Su vida va a estar rota, llena de enfermedades, roto el hígado, roto el estómago, roto el páncreas, hermanos queridos, y dañan su cuerpo, hermanos queridos, y sucumben la gran mayoría en la muerte o en extirpaciones que tienen que hacerle. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahí está. Después dice, cuando te sientes a comer, aquí hay un consejo que nos da Proverbio 23, versículo 1 y 2. Cuando te sientes a comer con algún señor, en donde esté, donde va tu vecino, con tus amigos, con los que te invitan, considera bien lo que está delante de ti en tu mesa, considera bien lo que te están sirviendo y pon freno a tu garganta. En otra Biblia dice, pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito, pon freno si tienes gran apetito, no codices sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Y recordemos lo que hizo ahí Daniel, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, no codice sus manjares. Daniel no codició sus manjares, él puso freno ahí en ese momento y consideró, vio lo que le servían y fue fiel, hermanos queridos, a sus principios. Vio que todo lo que estaba en esa mesa, la del rey, era pan engañoso. Daniel, como bien, estamos considerando lo que nos ponen a la mesa o lo que compramos. Es el tiempo de considerar, hermanos queridos, lo que está delante de nosotros en las carnicerías, en los supermercados, en los que nos vende la gente. Consideremos bien y volvamos a la dieta de donde fuimos sacados. El Señor quiere hacernos volver allá a la dieta del Génesis, para que ser un pueblo, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, hermanos queridos, debemos tener la dieta del Génesis. Estamos siendo probados, estamos en este desierto, estamos ahí y solo 144,000 van a ser ese pueblo que Dios tendrá en esta tierra. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos queridos. Esta es la primera parte y vamos a hablar de una segunda parte porque vamos a ir a través de la historia, hermanos queridos. Llegamos hasta el pueblo de Israel, después vamos a tomar cómo se fue dando esta alimentación, vamos a ir trazando la historia hasta llegar a nuestro tiempo, a la Elías de este tiempo del fin, hermanos queridos. Así que tremendo y glorioso, hermanos queridos, que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a orar. Querido Padre que está en el lugar santísimo del santuario celestial al lado del arca, gracias porque a través de esta historia usted nos ha mostrado que su propósito es que volvamos a la dieta donde nuestros primeros padres fueron sacados. Pero estamos, así como ellos fueron sacados, así como Noé fue sacado de esa generación que era de continuo, de solamente el mal, y se gozaban gratificando y matando animales, y el consumo grande que tuvieron ellos los llevó a pervertir sus mentes, a ser depravados, crueles e indiferentes. Así estamos siendo probados también en este mundo, en estos momentos, amado Dios.
Ayúdanos a ser ese pueblo peculiar, diferente, que usted quiere tener en esta tierra, que son los 144,000. Ayúdenos. Dice su consejo que debemos esforzarnos para lograrlo. Ayúdanos, Señor. Denos la fortaleza para lograr ser parte de ese pueblo que estará de pie y levantará el último mensaje de misericordia para la tierra. Y levantará la Biblia como piedra de todas las verdades restaurada, porque somos restaurador de portillo, de calzado para habitar. Mirad por las sendas antiguas cómo fue dada la verdad. Gracias, Padre, por su promesa. Todo esto lo pido no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Gloria a Dios.